Ramírez y pertenezco al programa Ingeniería de Sistemas de la sede José Acevedo y Gómez. Bueno, en este caso, pues voy a arrancar con la presentación de cómo funcionan los protocolos TCP, UDP y hacer un ejemplo de cada uno. Entonces, arrancamos con el protocolo TCP. Con el protocolo TCP, ok. Primero que todo, vamos a definir qué es protocolo. Entonces, protocolo se conoce como el conjunto de reglas o estándares que es capaz de controlar la secuencia de mensajes que ocurre en la comunicación entre dos dispositivos que hacen parte de una red. Estos dispositivos pueden ser o bien teléfonos o computadores. Bueno, TCP es protocolo de control de transferencia, en español, esa es su traducción, y tiene algunas características especiales, como es un protocolo orientado a conexión. ¿Qué quiere decir orientado a conexión? Es un protocolo que garantiza la comunicación entre origen y el destino, creando mediante una sesión que se crea entre los dos. Hay una característica especial también que es la entrega confiable, que es una característica muy especial de este protocolo porque esto nos permite poder retransmitir los datos que han sido dañados o que se han perdido durante esta comunicación. Tenemos también el control de flujo, que es el control de flujo como tal, uno puede decir que regula, ¿no? Entonces, efectivamente regula la cantidad de datos que se transmiten. Por ejemplo, si el transmisor está enviando demasiada información y el receptor no es capaz de recibirla y su buffer se va llenando, entonces, o el transmisor está transmitiendo demasiado rápido, entonces como tal el receptor empieza a descartar paquetes, pero de alguna manera alerta al transmisor alerta al transmisor de que hay paquetes o que estás transmitiendo muy rápido y se me está desbordando el buffer, entonces empiezo a rechazar. Entonces, en el momento mediante la acuse de recibo, él notifica al transmisor para que o disminuya la tasa de transferencia o la suspenda. Otra característica muy especial del protocolo TCP es que es full duplex, es decir, que actúa al mismo tiempo como receptor y como transmisor. Ok, tenemos la opción de acuses de recibo, que esta es la opción que mencionamos ahorita en el control de flujo, que es efectivamente que asegura que cada segmento llega a su destino y notifica al transmisor enviándole a la aplicación que estableció la comunicación, la aplicación origen, un acuse de recibo de que ya pude recibir mi información, de que recibí el paquete completo y que ya lo tengo ya hace parte del receptor. Bueno, TCP soporta muchas de las aplicaciones de Internet, ¿sí? Muchas de las aplicaciones de Internet. Entre ellos, pues, por ejemplo, el intercambio de ficheros, programas de mensajería muy conocidos en Internet que ustedes conocen y los protocolos de aplicación como lo es HTTP, que es el protocolo de Internet, SNMP, que es el protocolo de transferencia de traps, que se utiliza mucho para monitoreo de servicios o estado de servicios y de salud de servidores o cualquier dispositivo que permita este protocolo mediante alguna comunidad, se comunica con un servidor centralizado y está enviando continuamente unos traps de su estado y de su estado de salud como tal. Las conexiones TCP, cuando se establecen las conexiones TCP, que conocemos comúnmente llamada negociación en 3 pasos. Entonces, lo primero, pues establecen la conexión entre los hosts, hay la transmisión de datos entre ellos y al final se cierra la conexión. Las desconexiones, en cambio, tienen cuatro pasos de negociación. El protocolo TCP tiene unos estados que son estos.
Estos estados como tal, ¿dónde los podemos ver? En este caso podemos, acá tenemos mi PC, y en mi PC, en mi notebook, podemos ver mediante este comando, netstat-na, podemos ver lo que nuestro equipo como tal, en este caso nuestra notebook, está escuchando. Entonces fíjese que está escuchando por el puerto 103. Ah, bueno, ok, este es uno de los estados. Voy a explicar solo los estados que están acá, pues para no extendernos mucho y no extendernos mucho y complicar el tema. Entonces, tenemos el estado listen. Entonces, el estado listen, por ejemplo, en este caso, estos protocolos TCP 135, 445 son protocolos propios de Microsoft. Estos son para LDAP y comunicaciones NetBIOS de Windows. Y fíjense que el equipo está escuchando, perdóname, el protocolo TCP para este puerto, esto es 0000, quiere decir que es la loopback o la dirección local de mi equipo. Entonces, están en estado listening. ¿Qué quiere decir esto? Que este servidor, que este equipo como tal, si yo le ejecuto desde otro computador, desde otro nodo, un telnet a este equipo por el puerto 135, voy a establecer esa comunicación porque está en modo listening. Si nos fijamos, estos puertos, todos esos puertos están en modo listening. ¿Qué hace eso? Cuando uno instala un sistema operativo por defecto sin ningún otro aplicativo, estos puertos pues son mínimos. Pero cada vez que yo instalo un aplicativo, que subo un servicio, por ejemplo, en un servidor, subo el servicio IIS, que es el servicio de Internet Information Server, o vuelvo a mi servidor, un servidor web, este servidor empezará a escuchar por el puerto 80. Ese puerto 80, ese puerto TCP 80 se habilita una vez subimos los servicios. Por ejemplo, cuando yo instalo también un servidor Exchange, un servidor Lotus, cualquier servidor, esos servidores como tal, esos servicios que yo instalo, esos aplicativos, ya tienen como tal unos puertos TCP o UDP definidos. Por lo general, los puertos para estos aplicativos son comúnmente los puertos TCP. Tenemos otro estado que es el de estado, bueno, acá voy a mirar el estado establecido, esta comunicación está establecida, es entre el mismo. Fíjense que este es el origen, esta es la dirección del loopback, este es mi equipo, pero hizo un llamado, alguna aplicación hizo un llamado y utilizó este puerto 62522, que son puertos, no son puertos reservados, ya son puertos que yo puedo utilizar para aplicaciones particulares. Entonces, ¿qué? Entonces, este aplicativo lo usa. Entonces, fíjense que hay un puerto origen, en este caso, cuando la comunicación ya está establecida, yo establezco la comunicación mediante unos sockets o unos puertos. Entonces acá tengo que la comunicación está establecida con él, ¿sí? Yo utilicé mi equipo local, utilizó este puerto local aleatorio y el equipo remoto está utilizando este puerto para comunicarse. Recuerde que siempre para una comunicación tiene que haber un puerto origen y un puerto destino. Eh, ¿Qué otro estado tenemos acá? Ok, acá tenemos unas conexiones establecidas, también que son protocolo TCP, ¿sí? Y si nos fijamos, es mi equipo local, el equipo local contra IPs públicas, todas esas IPs públicas, este puerto 443, que son los puertos de Security Socket Layer, que son los que nos permiten, por lo menos, poder tener un certificado si es un sitio web. Estos que están 443 muy seguramente tienen un certificado que nos da muchísima más seguridad. Entonces, estos, digamos, son los puertos que tiene en este momento este equipo. Y acá hay otros estados. Por ejemplo, hay uno que está en estado closet wait, que es el mismo cerrado esperando. Entonces, es este estado. No hay una conexión activa ni pendiente. Él no está escuchando el puerto ni nada y no hay ninguna comunicación activa. De aquí ya pues hay otros estados que vamos a ver, lo mismo, estos estados, entonces, por ejemplo, estos estados de lax acknowledge, espera que todos los paquetes mueran, esa es una de las características. Por ejemplo, llegó una solicitud de conexión, espera y acknowledge, ¿sí? Entonces llegó una solicitud porque un computador puede tener demasiadas solicitudes, pero él solo va a atender las solicitudes que él, primero, pues que tenga publicadas y aparte, pues que confíe en el que está intentando comunicarse con él. Ok. Tenemos los puertos TCP comunes, los puertos más utilizados es el puerto TCP 80, que es el puerto de Internet tradicional, HTTP básico, limpio. Tenemos el puerto 21, que es el puerto de FTP, es un puerto que utilizamos para descarga, hacer un put, hacer un
una descarga de archivos de un servidor FTP, se comunica por ese puerto 21. Ahora, si queremos seguridad, el puerto TCP22 nos permite ya un nivel de seguridad más amplio, ya que permite unos niveles de cifrado dependiendo de los clientes que tengamos de conexión. Podemos tener unos niveles de cifrado más complejos que nos permite establecer comunicaciones con equipos remotos o servicios remotos un poco más seguras. Es decir, si nos colocan un sniffer en la mitad, no va a ser tan sencillo. Este puerto 22 lo utilizamos también para conectarnos a los dispositivos Cisco, por ejemplo, y a la mayoría de equipos Linux como tal. Su puerto de administración es el puerto 22. Puerto 53, que es el puerto del servicio DNS. Y el TCP 3389, que es el protocolo RDP, que es Remote Desktop Protocol, que es el que nos permite conectarnos mediante sesiones RDP, valga la redundancia, a servidores, bien sea servidores, bueno, perdóname, siempre servidores Windows. Este protocolo es un protocolo de Windows y es el único protocolo que me permite tener escritorio remoto en otro equipo, bien sea un terminal server con más de 3 sesiones en adelante, las licencias que tengamos, o un Windows normal estándar que nos permite 3 sesiones RDP únicamente. Ok, ahora pasamos al protocolo UDP. Protocolo UDP es el protocolo de datagrama de usuario y es un protocolo que no es orientado a conexión. Es una diferencia grandísima con respecto al protocolo TCP, que sí es orientado a conexión, que nos garantiza la comunicación entre el origen y el destino. El UDP no es un protocolo orientado a conexión, por lo tanto, dentro de sus comunicaciones se permite tener ciertas latencias mínimas y retransmisiones, pero para hacer retransmisiones mínimas. Como tal, tampoco es que sea tan, tan susceptible a a pérdidas o trama muy grandes. Entonces, por eso no, él retransmite. Entonces, es un protocolo no orientado a conexión. Su uso principal es un protocolo de HCP, boots y DNS. Entonces, sus principales características es que ya lo habíamos mencionado ahorita anteriormente, no es orientado a conexión, es decir, que no se establece una sesión entre los hosts que se comunican. No garantiza ni confirma la entrega, precisamente por eso no es orientado a conexión, es una de las características de TCP. UDP rápido, eso son así, es una de las características. Es UDP rápido, tiene requisitos de carga pequeños y puede admitir la comunicación punto a punto y de un solo punto hacia diferentes puntos. Entonces, es uno de los protocolos fundamentales de Internet, sí, es uno de los protocolos más utilizados en Internet porque este protocolo nos permite tener streaming, video, voz IP y otras características o otros servicios que encontramos en la nube mediante protocolo UDP. Ok, entonces, okay. UDP soporta múltiples protocolos de capa de aplicación, como lo mencionamos ahorita, el DNS y incluso protocolo de HCP para poder y proporcionar direccionamiento IP automáticamente. Estos servicios de HCP, servidores de HCP, los configuramos precisamente en redes, pues ya un poquito más grandes, medianas o grandes, y la idea es que este servidor sea el encargado de entregar dinámicamente las direcciones IP. Esto yo sé que lo vemos a diario, pero para que lo tengamos en cuenta, de aquí en adelante, cada vez que veamos una solicitud de un equipo solicitando a un servidor de HCP los parámetros de IP, de HCP, perdón, IP, Default Gateway, máscara, DNS, mediante estos de HCP se pueden setear miles, bueno, no miles, pero sí varios servicios que yo puedo mediante una asignación numérica, puedo definir a qué rol hace referencia en estos DHCP y todo eso es tramas UDP. ¿Qué características tienen en especial? Ah, bueno, perdón, ya lo había mencionado. UDP tampoco proporciona ningún tipo de control de gestión, como tiene el otro, como tiene TCP, que mencionamos el acuse de recibo. Este no lo tiene. ¿Sí? Si hay congestión en la red, se podrían perder paquetes, lógicamente, ¿sí? Y no se va a encargar de reenviarlos, no se va a encargar de reenviarlos porque él no notifica al transmisor de que hay errores en la transmisión. Entonces, él no lo notifica, por lo tal, no se van a retransmitir. Eh, ok, entonces, él no tiene control de flujo ni control de errores y se podría decir que
entre comillas, UDP no es un protocolo fiable, por eso digo entre comillas, porque igual es un protocolo que va a seguir utilizándose para muchos servicios. Sin embargo, pues cuando se refiere a no fiable es precisamente por el tema de transmisión, que no tenemos esas características de que nos estén notificando efectivamente que se estableció, que se envió el paquete completo, como por ejemplo en TCP. Voy a hacer un ejemplo aquí rápidamente de la diferencia, pues para que lo tengamos en cuenta. Con un archivo pequeño de 5 megas, por ejemplo, tenemos un archivo Excel de 5 megas y este archivo se va a transmitir hacia otra computadora o hacia otra persona. Este paquetico de 5 megas como tal es un paquete que se compone de diferentes campos que tienen diferentes tamaños de bits. Lo voy a resumir muy fácilmente. Entonces tiene una cabecera al final. Esa cabecera como tal tiene información de IP origen, IP destino, porque como es un protocolo, entonces él me tiene que definir quién es mi IP, quién es mi origen y quién es mi destino para establecer esa sesión. Y adicionalmente tiene una especie de secuencia. El que él me envía, por ejemplo, ese paquete de 5 megas como tal, es enviado en paquetes más pequeños y secuencialmente, es decir, paquete 1, 2, 3, 4, hasta el último paquete. Y en ese mismo orden deben de llegar. Si no llegan en ese mismo orden o hay pérdida de alguna secuencia, el protocolo notifica al receptor para que retransmita nuevamente ese paquete. Entonces, digamos que menciono el ejemplo, pues para aclarar la diferencia que existe con respecto a UDP. Ok, esta, digamos, es un esquemita de las aplicaciones que utilizan, el protocolo UDP, ¿sí? DHCP, DNS, SNMP, que ya lo han visto, TFTP, que es lo mismo que un FTP, pero un servidor con seguridad, el VoIP, que es el que utilizamos comúnmente para los teléfonos, bien sea Cisco, Alcatel, etcétera, ¿sí? Estos servicios son los que tenemos. Entonces, aplicaciones que pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren retrasos cortos o que no haya retrasos. Por ejemplo, el tema de lo que yo no necesito una comunicación, una sesión de comunicación entre origen y destino, por ejemplo, un DNS, un DHCP. ¿Por qué mencionamos esto? Pues porque el DHCP como tal, yo puedo subir un equipo, yo puedo colocar un equipo en la red y él va a enviar un broadcast haciendo un discovery buscando ese servicio de DHCP, pero a mí no me garantiza nada que exista. Entonces, como tal, yo puedo estar enviando solicitudes de DHCP, DNS, porque todos los computadores, todos los equipos de sistemas operativos requieren de un DNS para hacer la resolución de nombres. Pero como mencionamos, esto no toleran cierta pérdida de datos. Entonces, por eso es que en este caso como tal no se requiere establecer una sesión con mi servidor DNS para recibir el servicio. Simplemente envío mi datagrama UDP para solicitar a mi DNS que me resuelva un nombre y todo eso va empaquetado en UDP. Bueno, aplicaciones con transiciones de solicitud y respuesta simples, eso es otra de las aplicaciones que utilizan los servicios, y comunicaciones unidireccionales donde no se requiere confiabilidad de la aplicación, la que la pueda administrar. Entonces, por ejemplo, DHCP, DNS, SNMP son ejemplos claros de las comunicaciones unidireccionales. ¿Sí? No son comunicaciones bidireccionales, sino unidireccionales, porque no se establecen sesiones entre el transmisor y el receptor. Ok. Entonces, listo, uso. Entonces, uso de este protocolo, como lo había mencionado anteriormente, lo utiliza mucho para streaming, es el video y multimedia, como el VoIP y la televisión por protocolo de Internet IPTV. Estos servicios como tal utilizan datagrama usuario, es decir, UDP. Estas aplicaciones pueden tener cierta pérdida de datos con un efecto mínimo e imperceptible. Esto lo vemos a menudo, ¿sí? Y los mecanismos de confiabilidad TCP presentan cierto grado de demora que se pueden percibir en la calidad de sonido o video que se percibe. Estos errores digamos estas evidencias es muy común vivirlas cuando, por ejemplo, estamos haciendo una videoconferencia, ¿sí? Cuando estamos escuchando, por ejemplo, estamos descargando un video, que estamos utilizando el streaming. Entonces, fíjense que ese streaming como tal es tolerante el protocolo a ciertas digamos, espacios de no transmisión, pero no muy amplios, ¿sí? No muy amplios, ok. Otros tipos de aplicaciones adecuadas son las que utilizan transacciones y soluciones simples, ya lo había dicho. Esto se da en un juez envía una solicitud y existe la posibilidad de que reciba o no una respuesta. Eso era lo que yo mencionaba ahorita con el tema del DHCP y DNS. ¿Sí? Yo conecto un equipo, envío la solicitud, pero como tal no me garantiza que vaya a recibir algo. Él se puede estar quedando enviando solicitudes, enviando broadcasts,
enviando discoveries, ¿sí? Para decir, aquí estoy yo solicitando este servicio, quién está en la red que me lo pueda suministrar. Entonces, otros tipos de aplicaciones adecuadas para OPE que utilizan las transacciones, ya lo había dicho, DHCP, DNS, que también utiliza TCP, SNMP y TFTP. El DHCP ya lo había explicado, que se compone más o menos como de 4 fases, no recuerdo muy bien ahorita, pero una fase principal es una fase de discovery que hace el cliente, donde inunda la red mediante un broadcast solicitando un DHCP. El DHCP le envía una solicitud diciéndole una respuesta, diciéndole aquí estoy yo para brindarte el servicio y ya se convierten en tramas unicast, es decir, una comunicación ya directamente contra el DNS, perdón, contra el DHCP o DNS y esa comunicación que se hace a ellos es una comunicación UDP, son esas tramas UDP. Por ejemplo, SNMP. SNMP, ¿para qué se utiliza? SNMP se utiliza en las redes, este protocolo se utiliza en las redes o este servicio muy especialmente para el tema de monitoreo, para un tema de monitoreo de servicios. Por ejemplo, yo puedo monitorear servidores Windows, servidores Linux, cualquier tipo de servidor y cualquier tipo de device que soporte SNMP. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo un router principal, un firewall en un equipo principal, puedo configurar una comunidad, mediante una comunidad CMP, configurar unos traps para que este servidor automáticamente envíe unas notificaciones a un servidor central o el servidor central esté capturando esos traps continuamente del servidor o del dispositivo, de cualquier device, y él puede interpretar esos datos y pueda enviar mediante una gráfica, decirte, por ejemplo, cuál es el consumo de CPU, cuál es el consumo de memoria, consumos de discos duros, etcétera. Todo esto se puede hacer mediante este SNMP. Ok, he concluido acá la presentación. Espero que haya sido del agrado de ustedes y que por lo menos hayan, mi idea, pues por lo menos haber transmitido a ustedes el mensaje de los protocolos y que haya quedado pues medianamente claro el funcionamiento. Muchísimas gracias y feliz tarde.